este, que es otro vídeo especial, voy a hablar de una de mis sagas favoritas, que es el mundo mágico. Bueno, pues este mundo empezó con la saga de Harry Potter, que bueno, pues era un niño que desconocía que era mago, le llegaba la carta de la escuela, y bueno, luego descubría que cuando no era nadie en el mundo normal, en el mundo mágico era prácticamente una celebridad, ya que habría derrotado al mago tenebroso más peligroso. Y de eso vamos a hablar, de los dos grandes villanos del mundo mágico. Ambos son, obviamente, magos tenebrosos y son los dos más grandes del siglo XX y bueno, son los que salen, bueno, de prácticamente toda la historia de la magia, aunque no nos cuentan demasiado de la parte, digamos, de antes del siglo XX, pero bueno, se presupone que como el mundo está más globalizado, pues digamos que han sido los peores, digamos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de estos dos personajes y luego, bueno, hablaré un poco una comparativa y bueno, y diré más o menos el que a mí me gusta más. Siempre hablando de las películas, porque bueno, en el caso de Animales Fantásticos no hay novelas, pero en el caso de Harry Potter, pues bueno, voy a hablar pues sobre todo de las películas, bueno, que son bastante parecidas a los libros. Pero bueno, vamos a empezar cronológicamente, con Gellert Grindelwald, que podríamos decir que abarca la primera mitad del siglo XX, más o menos. Digamos, uno abarca Grindelwald la primera mitad del siglo XX y Voldemort la segunda mitad del siglo XX, más o menos. Lo tienen ahí repartido. Grindelwald era un mago húngaro que estudió en Dustran, que vemos en la peli 4, El Cáliz de Fuego, que sale Víctor Krum. Pues bueno, era la típica, bueno, la escuela de magia de Europa del Este, por decirlo así, en el universo este del mundo mágico. Que sepamos, había 3 en Europa: la de Francia, la de Gran Bretaña, Hogwarts, y esta digamos, que está en Europa, en Bulgaria. Bueno, no se sabe exactamente las localizaciones. Pues bueno, como le pasa a todos los magos tenebrosos, este mago fue expulsado porque bueno, hacía experimentos, bueno, pues eso, investigaba las artes oscuras, y bueno, pues poco a poco, después de su expulsión, pues fue intentando recabar información sobre una cosa que le obsesionaba. Este mago, su obsesión, o sea, mayor, es conseguir las reliquias de la muerte. Porque se supone que el que las tenga se convertirá en el Señor de la Muerte y digamos que se convertirá en el mago más poderoso que haya existido. Así que bueno, él intenta pues eso, conseguir estos objetos, sobre todo la varita de Sauco, que es la varita pues más poderosa del mundo pues eso, del mundo mágico. Y sus ideales en eso son distintos, por ejemplo, a los de Voldemort. Porque Grindelwald, aunque bueno, todavía quedan, pues ha habido 2 películas de Animales Fantásticos y prácticamente él solo ha salido en la primera, todavía quedan 3 más, que nos contarán más cosas sobre ese villano, lo que sabemos y por lo que dice. A él no le interesa tanto la pureza de la sangre, o sea, no le interesa tanto, sino que, digamos, los magos tomen su lugar, que él cree que es la supremacía en el mundo, o sea, no estar escondidos de los humanos. Y pues él, digamos, pues acaba, sabemos, o
sea, digamos, el final, si le sabemos lo que va a pasar durante las 3 pelis, pues no, pero más o menos hacia donde llevan sí que va a ser un duelo épico entre Dumbledore y Grindelwald, en el que él le vence, le arrebata la varita a Sauco y bueno, a partir de ahí pues ya Dumbledore se hace mundialmente famoso, que por eso vemos en Harry Potter que es considerado pues uno de los mejores magos, si no el mejor mago del mundo, y es por esto lo que le dio tanta fama. Y luego tenemos a Voldemort, que vemos en la de Harry Potter, que bueno, siempre está ahí detrás, siempre le vemos, pero bueno, digamos que aparece más en serio, digamos, a partir de la quinta, porque la cuarta aparece prácticamente al final. Bueno, siempre aparece, pues eso, normalmente al final de la quinta. Las que más, digamos, tiene peso son en las últimas, en las dos últimas, que sería el último libro. O sea que, bueno, más o menos es cuando va cogiendo importancia. Voldemort, que se llamaba Tom Riddle, y cambió su nombre porque era un nombre de Muggle, curiosamente. Él tiene apellido Muggle, su padre era Muggle y su madre sí que era bruja. Él siempre la odió porque, pues como vemos en la novela que la cuentan, cosa que no cuentan demasiado en la película, la abandonó, o sea, su padre abandonó a su madre, aunque realmente no tenía culpa porque fue su madre, mediante un hechizo de enamoramiento, la que, digamos que enamoró al padre, bueno, tuvieron a su hijo, tal, y luego, pues, cuando se acabó el hechizo, pues obviamente él no estaba enamorado de ella, realmente, y pues la abandonó. Pero bueno, él odiaba ese pasado Muggle y se obsesionó pues con la sangre limpia. ¿Por qué? Porque descubrió que él, a pesar de que solo era mitad mago, su parte, digamos, de su madre bruja, era el último heredero vivo de Salazar Slytherin. Como sabemos en la franquicia, pues Salazar Slytherin era uno de los magos más famosos del mundo porque fue uno de los 4 fundadores de Hogwarts. Y bueno, digamos que él se obsesiona con esa parte suya y sobre todo con, bueno, como los magos tenebrosos en general, pues con dominar las artes oscuras y en este caso los Horrocrux, que son, digamos, hechizos que se lanzan sobre objetos muy poderosos, reliquias, por decirlo así, tipo como eran las reliquias de la muerte, o sea, objetos mágicos poderosos, y crean vínculos, digamos, con el alma. Entonces, si el mago por lo que sea muere, pues esa parte de su alma, como está vinculada con ese objeto, mientras ese objeto no sea destruido, pues sigue vivo y, bueno, luego mediante artes oscuras, como vimos en la 4, puede resucitar. Y bueno, voy a hablar un poco ahora de la comparativa de los dos. A ver, obviamente, aunque vemos que Voldemort va a buscar a un Grindelwald anciano, ya obviamente Grindelwald no tiene el poder que tenía, lleva muchos años preso y es Voldemort el que le mata. No debemos confundirnos porque no estaban los dos en el mismo momento de su apogeo, o sea, digamos, Voldemort en esto estaba en su segunda, digamos, etapa, estaba en la cumbre en ese momento y Grindelwald pues ya llevaba muchos años. ¿Qué tienen de diferente estos los dos villanos? Para mí la parte más diferente es que, como he dicho antes, Grindelwald no era, digamos, no tenía ideas tan drásticas, entre comillas, como Voldemort. Voldemort lo que buscaba era la pureza de la sangre. Y, o sea, eliminar los sanguesucia que él llamaba, que él realmente lo era, pero bueno, por eso se cambió el nombre. Y por eso mismo, él a todos los que no eran sangre pura, digamos, los quería exterminar.
sea, hacer un genocidio, digamos, y exterminar a todo y solo dejar los linajes puros, que eran los mortífagos, como vemos, pues los Malfoy que le ayudaban, los Crabbe, los Goyle, pues bueno, los Lestrange, bueno, todos los linajes, digamos, puros, pues él los fue poco a poco reclutando, pues eso, y introduciéndose, pues eso, en todas las capas, digamos, de la sociedad, sobre todo, bueno, estos normalmente los linajes tenían mucho poder dentro del mundo mágico porque solían estar en puestos importantes y esto, claro, pues le dio muchísimo poder. Y luego, pero en cambio Grindelwald, a ver, era un mago tenebroso obviamente y era también muy despiadado, como vemos en la segunda película, o sea, pero tenía la diferencia de que eso de ser malo y despiadado no le hacía realmente tan inmoral o tan, digamos, malvado como Voldemort, en el sentido de que no deseaba, por ejemplo, yo creo que en eso era algo más inteligente y no deseaba enfrentar a la comunidad mágica entre sí, dividirla, o sea, dividir los sangre limpia, los sangre sucia, no. Él quería realmente que los magos dominaran sobre los humanos. Y ni siquiera que los humanos murieran, como vemos, como decía ahí, digamos, bueno, si se resistían y tal, sí, pero como vemos, le dice, bueno, pues necesita rebaño, o sea, necesitamos esclavos, por decirlo así, y bueno, pues los quería esclavizar y dominar sobre ellos, y el convertirse en el mago más poderoso. Siempre, bueno, esto es común en los dos, digamos, el querer dominar las artes oscuras, uno mediante las reliquias de la muerte, otro los horrocruxes, y convertirse pues en el mago más poderoso de su época. Lo que les cambia es los ideales estos. Y ahora voy a decir mi opinión. A ver, mi opinión, los dos son grandes villanos, los dos son muy buenos villanos. La verdad, o sea, los dos, si diríamos las dos sagas del mundo mágico, la verdad es que es bastante difícil de elegir. Pero yo si me tendría que quedar con uno, me quedaría con Grindelwald. A pesar de que solo ha salido, como he dicho, en una peli. Sí, solo vi. Bueno, todavía quedan las otras tres. Pero bueno, también puedo hablar bastante porque he visto solo una peli de Grindelwald y en Voldemort, pues eso, en varias. Y más o menos, bueno, leyendo, pues cuando lees las novelas o lees cosas del mundo mágico, más o menos, como he dicho, te haces una idea de lo que eran cada uno. Y a mí me gusta más Grindelwald, ¿por qué? Lo primero porque creo que es un villano ya como villano, simplemente, o sea, ya no metiéndome en lo que quería cada uno y tal, me parece mucho mejor porque Voldemort, digamos, o sea, tú le veías y era, digamos, un villano, está bien que los villanos de miedo, que tipo, por ejemplo, como Darth Vader, que ya solo con su presencia, pues ya impongan, pero no sé, me da la sensación Voldemort, mi perspectiva es que los mortífagos prácticamente todos, por lo que se veía, y también lo que dijo Voldemort alguna vez, en plan, ninguno me ha buscado cuando me asesinaron, tal, digamos que no eran fieles a él por sus ideas, eran fieles a él más que nada por miedo, luego un poco por odio a los sangre sucia, porque los linajes obviamente eran como, pues eso, odiaban, digamos, la mezcla de sangres, pero no realmente porque fueran fieles a sus ideas o porque fueran fieles a él, o sea, como diciendo, él, en cuanto él desaparezca, los otros, eh, digamos, están solo por miedo y ahí se ve que, bueno, al final sobre todo, y luego también el enfrentamiento con, yo sé que, bueno, Harry Potter es tal, es el personaje protagonista y tal, pero bueno, es que aún así que Harry Potter venza a Voldemort no tiene ni comparación. Yo creo cuando veamos la quinta película, el enfrentamiento de Grindelwald con Voldemort, o sea, que te venza, digo, joder, Grindelwald con Dumbledore, que te venza, o sea, ese combate épico y que te venza Dumbledore, que luego vemos que es el mago poderosísimo, incluso rivaliza con Voldemort, incluso ya a pesar de ser mayor.
es un final mucho más brutal. Ya como final épico es mucho mejor el de Grindelwald. Para mí, como villano, digamos el movimiento que hace él, para mí es mucho mejor también. Porque, y también su forma de ser me gusta mucho más. Es el típico villano que no, digamos, el Voldemort siempre era, pues, digamos, a pesar de que en sus primeros años sí que era distinto, pues en sus primeros años, sobre todo en Hogwarts, sí que usaba más los subterfugios, los engaños, como vemos, para preguntar a los profesores cómo era Slughorn sobre los Horrocruxes. Luego eso lo perdió, digamos, vio más directo, más drástico. O sea, él, pues eso, buscaba matar y ya está. En cambio, Grindelwald no. Como vemos en la escena final de Animales Fantásticos 2, él es un poco más persuasivo, pues es como un poco, me recuerda, si os gusta la Tierra Media y conocéis bastante el Sauron de la Segunda Edad, que igual seguramente lo veremos en la serie, a Lanatar, que lo que hacía no era combatir simplemente al principio, por lo menos contra los buenos, sino lo que hacía era, digamos, con subterfugios, con buenas palabras, les endulzaba para que hicieran lo que él quería y luego ya obviamente pues se volvía contra ellos. Y esto es un poco Grindelwald. Vemos al principio que se gana la comunidad mágica precisamente haciendo ver que los aurores, por ejemplo, y el ministerio en este caso, y los que digamos que protegían el secreto, el estatuto del secreto, pues que realmente eran los malos, como vemos. Y como que los otros, ellos son los violentos y los pacíficos son estos. Aunque luego seguramente pues habrá alguna cosa y cambiarán. Y luego, aunque los dos personajes, los dos actores, tanto Ralph Fiennes como Johnny Depp, son muy buenos. A ver, ambos son dos actores de categoría. Ralph Fiennes ha hecho películas muy buenas, sobre todo también de villano. Pero Johnny Depp es de mis actores favoritos. Y bueno, nunca había hecho un villano así. Sí que había hecho personajes buenos, sobre todo con Tim Phantom, así algunos sí que era un poco sádico y tal. Pero la verdad es que verle de villano en una gran saga y como el mundo mágico, a ver, a mí la verdad me encanta el personaje que hace. O sea, ese temple que le da, ese como de... O sea, incluso puedes empatizar con él. Yo con Voldemort nunca empaticé. Bueno, quizás es que le ponían siempre como de Lord Tenebroso, que nadie hablaba y luego le veías, pues eso, que todos, incluso los propios suyos, le tenían miedo. Y decías, es un personaje que sí, no, es un villano brutal, pero digamos que si lo verías de una manera realista dirías, yo no me juntaría con él porque si se le gira o haces algo que él no quiere te va a matar. Y en cambio el Grindelwald sí que puede ser una persona en el fondo que mueva más masas, como vemos en la escena final, pues eso, de la segunda peli, de la de los crímenes de Grindelwald, que sí que pues te puedes empatizar con él y decir, pues oye, en parte tienes razón. O sea, tú si eres un mago y dices, ¿por qué tengo que esconderme? O sea, si él dice que tenemos que escondernos y somos, pues, tenemos magia, somos, hombre, quizás somos menos, pero somos mucho más poderosos que los humanos, puede tener, digamos, ese cierto sentido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, compartir los vídeos, sobre todo me ayuda mucho las suscripciones, porque me motivan, pues cuando veo que hay nuevos suscriptores, pues la verdad es guay, porque bueno, dices, pues bueno, poco a poco voy a ir creciendo y voy sobre todo compartiendo pues mi pasión por el cine pues con mucha más gente. Y bueno, pues espero que estos nuevos vídeos, pues estos que he puesto de la sección de especiales o VIP, pues haciendo tops, haciendo pues hablando sobre franquicias que me gustan, espero que bueno, como voy a ir metiendo más contenido en el canal, espero que os guste. Así que bueno, nada más, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.